Buenos días a todos. Como dijo la doctora Silvia Rodríguez, mi nombre es Ana Cecilia Silveira, trabajo en la Facultad de Agronomía en Montevideo, Uruguay. Y les voy a hablar un poco sobre las pérdidas en la etapa de post cosecha de los productos vegetales. En primer lugar, y para situarnos un poco en el tema, nosotros sabemos que la post cosecha es aquel periodo que está comprendido entre el inicio de la cosecha, con el momento en que se define que ese producto vegetal, tanto sea una fruta o una hortaliza, está listo para ser cosechado, y el periodo de almacenamiento posterior hasta que ese producto se va a destinar a lo que es su destino final. En cuanto a su destino final, puede ser el consumo directo, puede ser también destinado a la industrialización. Entonces, dentro de este marco temporal que es el periodo de la post cosecha, que está muy influenciado por lo que sucede en la etapa de pre cosecha, como lo decía antes la doctora Perla Gómez, es importante asegurar, por un lado, mantener la calidad organoléptica, la calidad nutricional de ese producto durante el periodo de conservación, y por otro lado, minimizar lo que son las pérdidas que abarcan distintos aspectos, como son las pérdidas ocasionadas por factores físicos, por daños físicos en general, las pérdidas ocasionadas por patógenos, que se agrupan como pérdidas patológicas en general y que agrupan a distintos tipos de microorganismos, y por último, lo que serían las pérdidas fisiológicas en sí, que están vinculadas a la propia madurez, a la propia evolución de ese producto vegetal durante el periodo de conservación. Decirles que últimamente ha cobrado gran interés todo lo que es el tema de las pérdidas. Hay estimaciones de que a nivel mundial la pérdida de alimentos, no solamente lo que son frutas y hortalizas, sino alimentos en general, si nosotros redujéramos esa cantidad de pérdidas, se controlaría lo que es el tema del hambre a nivel del mundo, que prácticamente se habla que hay un tope a nivel de la producción, que el desarrollo tecnológico que tenemos para los sistemas de producción de alimentos en general ha llegado a su máximo, y que la única alternativa que tendríamos para controlar ese mal que tiene la humanidad, que es el hambre, sería a través de la reducción de las pérdidas. A modo de ejemplo, bueno, obviamente que las pérdidas en los productos que nosotros trabajamos, que son las frutas y hortalizas, son muy importantes porque son productos altamente perecederos, ¿sí? Algunas estimaciones indican que entre un 30 y un 40% de las frutas y las hortalizas se van a perder luego del momento de la cosecha. Pérdidas que significan, por un lado, que ese producto se va a dejar de consumir, va a dejar de alimentar a una cierta cantidad de personas, pero por otro lado hay una pérdida económica vinculada a todo el gasto energético, uso de agroquímicos en general, lo que es el uso del agua, que implicó ese sistema de producción, llegar a producir ese 40% de productos vegetales que finalmente no van a ser destinados al consumo final. Bueno, algunas estimaciones de FAO más recientes, hay una campaña muy fuerte de FAO para la reducción de las pérdidas, y hablan que en lo que son los frutos y los vegetales pueden alcanzar hasta un 45% de la producción total, y pueden ocurrir en distintas etapas de la cadena de producción. Acá en celeste aparecen en lo que son las pérdidas en el periodo de post cosecha, ¿sí? Fíjense que la magnitud varía dependiendo de los países, y en los países menos desarrollados, como son nuestros países, el porcentaje de pérdidas es mucho más solo en relación a aquellos países más desarrollados, como se consideran Europa y Estados Unidos en general. Otro dato importante, por ejemplo, ustedes saben que en la primera presentación Silvia puso un dato de mi país. Es un país muy pequeño, tiene más o menos 3,5 millones de habitantes, y hay un estudio sobre pérdidas que indican que solamente con la cantidad de alimentos que Colombia pierde se podría alimentar a toda la población de Uruguay, lo que es un dato bastante preocupante. Si Colombia mejorara su sistema de conservación de alimentos en general, sobre todo lo que son las frutas y las hortalizas, ese volumen de producción daría para alimentar a 3,5 millones de personas, ¿sí? Es un dato bastante importante. Bueno, entonces, como había dicho antes, las pérdidas se categorizan en pérdidas físicas, que son aquellas producidas por los agentes mecánicos en general, que pueden ser factores vinculados al clima, por ejemplo, como se ve en esta foto, que es un daño de granizo. En esta foto es por un exceso de agua,
un mal manejo del riego que determina daños a nivel del fruto del tomate. El tomate es un producto bastante susceptible a los excesos de riego, sobre todo en la etapa final del periodo, la etapa de madurez del fruto. Acá aparecen daños más superficiales, como en el pie de los cítricos, ocasionados por ramiado que se producen a nivel de campo, por exceso de viento, por ejemplo, o por lo que puede ser la fitotoxicidad causada por la mala aplicación de algún agroquímico, que son daños que en general no van a profundizar, daños de tipo superficiales, pero que sin embargo determinan una pérdida económica porque este producto no lo vamos a poder vender como una categoría 1, lo vamos a tener que bajar de categoría a nivel del mercado. En este caso, los problemas son incluso más importantes porque las aberturas que se generan como consecuencia de estos daños físicos, lo que van a determinar en definitiva es la mayor facilidad de los agentes patógenos en general de colonizar esos tejidos vegetales y ocasionar una pérdida por una patología. En el caso de las pérdidas patológicas, básicamente hablamos de las que son producidas por los agentes bióticos, obviamente, los hongos principalmente. En segundo lugar, las bacterias, también aparecen los virus y los insectos, pero dentro del área de la cosecha, quizás lo más importante son las pérdidas causadas por los hongos. Y dentro de las pérdidas patológicas aparecen lo que son pérdidas directas, que están vinculadas a la cantidad de producto que se pierde, y por otro lado, pérdidas indirectas vinculadas a pérdidas de calidad. Y dentro de las pérdidas indirectas aparecen, por ejemplo, la contaminación por micotoxinas, que son importantes en el caso de la patulina, que es producida por Penicillium expansum, y otro género de Penicillium, que es un patógeno que coloniza manzanas y peras, por ejemplo. La producción de acotoxina en el caso de las uvas, producida por Aspergillus. Alternariol en el caso de las manzanas, y en el citrus, producida por distintas especies de alternario. Ustedes saben que las micotoxinas, si son consumidas en exceso, son negativas para la salud, nos ocasionan problemas importantes que personas sensibles pueden determinar incluso muerte. Bueno, y en cuanto a las pérdidas fisiológicas, están aquellas que están vinculadas a los procesos normales de maduración y senescencia, y por otro lado, aquellas vinculadas a procesos metabólicos anormales que están sobre todo vinculados a un manejo inadecuado de las condiciones de conservación. Las condiciones inadecuadas de conservación, sobre todo el manejo inadecuado de la temperatura y la composición de la atmósfera, va a determinar en definitiva el surgimiento, pueden posibilitar que ocurran pérdidas de tipo fisiológica vinculadas a un metabolismo normal. A modo de ejemplo, esto es un trabajo hecho en Argentina. Dentro de Argentina voy a ser un poco atrevida y voy a hablar de la situación productiva de un país que no es el mío, pero Argentina es un productor de manzana muy importante y la producción de manzana se sitúa principalmente en la región del Alto Valle. ¿Es así? Bueno, como la exportación de manzana es muy importante, y ustedes saben que cuando los productos se exportan empiezan a primar todo lo que son el tema de las pérdidas, reducir las pérdidas, los mercados son exigentes, implican un mayor cuidado. Entonces, a nivel del INTA de Alto Valle se han realizado distintos estudios y se ha determinado, por ejemplo, que en el caso de manzanas, los daños por golpe significan una pérdida de fruta del 25% del total producido, mientras que las fisiopatías y los patógenos están en un porcentaje bastante menor, con valores de 1,5% del total de la producción y del 4%. Ahora, en este caso, lo más difícil de controlar o lo más difícil de manejar serían, desde mi punto de vista, en primer lugar los patógenos, en segundo lugar la fisiopatía, pero el tema de los daños físicos es de muy fácil control. Nosotros lo podríamos, mejorando nuestras condiciones de manejo en general, reducir los daños físicos y no tener este porcentaje importantísimo de pérdidas. Los daños por golpe son un efecto de calidad importante, originan los mayores reclamos a nivel de la exportación de fruta, en este caso la manzana, y determinan pérdidas importantes entre el 25 y el 30% del total del producto exportable. Eso es un llamado de atención para nosotros, para los técnicos, para los profesores, para los que realizamos formación de estudiantes, porque realmente la reducción de las pérdidas podría manejarse de manera mucho más fácil. O sea, no es un proceso tan complejo, sino que fíjense que lo que más peso tiene son las pérdidas físicas, y seguramente las pérdidas físicas son mucho más fáciles de manejar que las pérdidas fisiológicas y las pérdidas por patógenos. En el caso de
los daños mecánicos en la cosecha se van a producir sobre todo en aquellos momentos de descarga de los bolsos cosecheros, de descargas de los bines cuando se llega a la planta de packing, por ejemplo, y sobre todo en aquellos niveles inferior y en el medio del bins, considerando un bins, porque implican una mayor distancia de descarga. Entonces, piensen que ese fruto tiene que chocar contra caer de una altura tipo quizás casi mi altura, y a su vez tiene que chocar con otros frutos que están dentro de ese bins. Entonces, dentro de los factores predisponentes para la ocurrencia de los daños físicos están sobre todo la altura de descarga. Cuanto más altura de descarga, mayor susceptibilidad al daño. Los impactos que se pueden producir contra el fondo de los bins, en especial en aquellas estructuras que son de madera y que no tienen ninguna estructura de amortiguación, como puede ser una esponja, como puede ser un cartón que amortigüe ese golpe. Y por otro lado, por el impacto que se va a producir entre esos frutos que van cayendo unos sobre otros. Dentro de los daños físicos a nivel de cosecha, además de estos que están ocasionados por las prácticas de cosecha propiamente dicha, aparecen daños generados por heridas a nivel de pedúnculo cuando se está cosechando, que el cosechero, la persona que está cosechando no tiene una capacitación adecuada, entonces con la propia tijera va a generar una herida o va a sacar ese pedúnculo generando una vía de entrada para patógenos y una vía de pérdida de agua, y por las uñas, daños a nivel de cuando van a cosechar y tienen las uñas largas y generan un daño, y esto representa un 2% más o menos del total. Siguiendo un poco con los trabajos que se hicieron en Argentina, esta es la evaluación de daños que ocurren a nivel de bins, donde dentro del bins se consideran las tres posiciones, el nivel superior, el nivel medio y el nivel inferior, y se cuantifican el porcentaje de frutos dañados en cada uno de estos niveles, el número de golpes por fruto y el número de frutos comerciales. Entonces, fíjense ustedes que en el nivel inferior y el nivel medio tenemos mayor porcentaje de frutos dañados, mayor número de golpes por fruto y menor número de frutos comerciales en relación a lo que es el nivel superior. Este ensayo se realizó en la variedad Granny Smith, se muestrearon 10 productores y se hizo un muestreo de bins al azar, ¿sí? Entonces, la clave para la reducción de los daños mecánicos a nivel de la cosecha implica la capacitación y la supervisión de las labores de cosecha en general, capacitar a los trabajadores en que hagan un llenado uniforme de los bins con una descarga con la mínima distancia de caída posible, utilizar material de amortiguación a nivel de las paredes y a nivel de los fondos principalmente, y esta es una tarea de capacitación que la debemos realizar los técnicos que trabajamos a nivel de la post cosecha. En el caso del empaque, los daños físicos se producen en los cambios dentro de los sectores de la línea de empaque o en la transferencia, en los distintos sectores. Cuando se transfiere de un sector a otro es en el lugar donde se cuantifica la mayor cantidad de daños físicos a nivel de los empaques. Dentro de los factores predisponentes aparece la velocidad al ingresar al sector de la transferencia, la diferencia de altura que se puede generar entre un sector y otro y la distinta velocidad de trabajo de los componentes, ¿sí? Entonces, al reducir las diferencias de altura en la transferencia, se pueden evitar o reducir en gran proporción los daños físicos que se producen a nivel del empaque, y hay que considerar que en el caso de Granny Smith una caída de solo 1 centímetro puede producir un machucón. Y este machucón, que seguramente no se va a ver en esta primera etapa, cuando nosotros sacamos ese producto del almacenamiento, va a aparecer como una zona oxidada, una zona oscura, que va a significar un cambio de categoría y una pérdida de calidad comercial de ese producto en sí. Bueno, entonces, dentro de las estrategias, dentro del manejo que nosotros podemos implementar para la reducción de los daños mecánicos en general, aparece el evitar el impacto entre los productos, ¿sí? Utilizar lonas de buena conformación. Fíjense, por ejemplo, en este caso, que la lona es demasiado corta, entonces la manzana va a caer de una altura. Esta foto está mostrando que la manzana va a caer durante mucha distancia, y me acuerdo un poco de la foto de la alcachofa voladora que mostró Perla, ¿sí? Entonces, la ausencia de cortinas que amortigüen un poco esta caída está favoreciendo la ocurrencia de daños mecánicos. El balance entre la cantidad de producto y la velocidad de trabajo también es otro factor a considerar.
el amotonamiento de producto, que implica que incluso los frutos empiecen a golpear uno contra otro. Y existen una serie de herramientas, como por ejemplo lo que aparece acá, que es un fruto electrónico, que se puede utilizar a nivel de las líneas de packing para detectar aquellos sectores donde podemos tener esta serie de problemas y corregirlos antes de empezar la temporada, reduciendo la ocurrencia de los daños mecánicos en general. Ahora voy a hablar un poco de las pérdidas a nivel patológico. Mencioné que son ocasionadas principalmente por hongos. Los diferentes géneros de hongos causantes de patologías a nivel de post cosecha, aparecen algunos de ellos aquí: Aspergillus, Penicillium, de distintas especies, Alternaria, Fusarium, Botrytis. Son patógenos en general, patógenos muy generalistas. Aparecen también algunas bacterias, como por ejemplo Erwinia, Pseudomonas, otras especies de hongo, Coletotrichum, Geotrichum, Stenphilum, Rhizopus, Phytophthora, Citrophthora, que este es un patógeno que se manifiesta en post cosecha, pero que la infección se produce a nivel de campo. Otros patógenos como Sclerotium y Sclerotinia. Entonces, estos patógenos son bastante importantes en algunos de los productos que son de importancia de exportación a nivel de mi país, por ejemplo, como es el caso de los cítricos. Acá aparecen algunas fotos de distintos cítricos atacados por Penicillium digitatum y por Penicillium italicum, con el síntoma característico, con una esporulación muy abundante, que resulta difícil de controlar esa fuente de inóculo a nivel de las plantas, a nivel de las empacadoras en general. Una vez que se produce la infección, es bastante difícil de bajar ese nivel de inóculo para la temporada siguiente. Aparecen también Penicillium que ataca manzana, por ejemplo. Acá en esta otra foto, podredumbres por Alternaria también en citrus. Aparece Alternaria en el caso de manzana, Geotrichum candidum en citrus, Phytophthora citrophthora en el caso de limón. Aparecen algunas fotos de botrytis en distintos cultivos, en frutos, manzana, en uva, en el caso de cítricos, en menor proporción, pero sí aparece, en el caso de una palta, por ejemplo. Botrytis es un patógeno muy generalista. Es importante a nivel de aquellos cultivos tipo bulbo, como el caso de la cebolla, donde se dan podredumbres a nivel del cuello, sobre todo cuando las prácticas de manejo en el periodo de pre-cosecha fueron inadecuadas. Se cosechó en un estado bastante inmaduro, no cerró todavía el cuello. Acuérdense que uno de los índices de cosecha para el caso de la cebolla y de los ajos es que se haya cerrado el cuello, que se haya deshidratado lo suficiente, que se hayan deshidratado las catáfilas exteriores que forman el producto, y de esta forma se evite la entrada de patógenos, en especial botrytis y algunas bacterias que son importantes también en cebolla. La botrytis tiene la capacidad de sobrevivir en los restos vegetales a nivel del campo. Tiene la otra particularidad de que es un patógeno bastante generalista, como vieron ustedes, ataca distintos productos vegetales. Se desarrolla la podredumbre a nivel del almacenamiento y puede significar la entrada para otros problemas secundarios, como en este caso está asociada a Sclerotium rollsi. Acá aparecen otras imágenes de Rhizopus, que es un patógeno bastante conocido, que a veces suele aparecer en nuestras heladeras cuando compramos tomate y lo dejamos ahí, sobre todo los que tenemos familias poco numerosas, que no nos organizamos bien y compramos más de lo que podemos consumir, y bueno, nos encontramos a veces con estas sorpresas a nivel de nuestra propia condición de almacenamiento. Aparece también Fusarium, en el caso de zapallo, las podredumbres de zapallo. Fusarium es uno de los más importantes, pero Fusarium se asocia a las podredumbres bacterianas también y a la aparición de Geotrichum, por ejemplo. Coletotrichum en el caso de tomate, Monilia, que es un patógeno bastante importante en Uruguay, en la parte de lo que son los carozos, sobre todo porque Uruguay tiene un régimen de lluvias bastante importante, llueve mucho, hay viento, se generan heridas a nivel de los frutos, y este fruto es fácilmente colonizado por patógenos de este tipo, por ejemplo. Dentro de las podredumbres bacterianas, las podredumbres causadas por xanthomonas en general, las podredumbres causadas por las pseudomonas, que es bastante importante en el caso de la papa, en los almacenamientos, sobre todo cuando la papa se almacena a nivel del suelo. En Uruguay la papa se puede almacenar en el propio suelo. Una vez que se termina el cultivo, no se lo recoge y se lo va sacando a medida que se va comercializando. Pero desde el punto de vista sanitario, esta situación inadecuada de almacenamiento puede favorecer el desarrollo de patógenos como este, por ejemplo, sobre todo considerando que las condiciones de humedad, existe alta humedad, es un país muy lluvioso. Dentro de las podredumbres bacterianas también aparecen xanthomonas, en el caso de los prunus.
en lo que es el desarrollo de las enfermedades, tener en cuenta que acá aparece el famoso triángulo de la enfermedad, que ustedes lo tendrán bastante conocido, donde indica que para que una enfermedad se desarrolle tiene que existir un ambiente favorable, tiene que existir un hospedante susceptible, tiene que existir una suficiente cantidad de inóculo y bueno, y estas cosas tienen que coexistir en el mismo tiempo para que se desarrolle la enfermedad. Ahora, ¿por qué les presento este cuadro de la enfermedad? Porque obviamente si nosotros queremos hacer una reducción de las pérdidas de tipo patológica, la estrategia que tenemos que utilizar es atacar algunos de estos puntos, o varios, o hacer que el ambiente sea un poco favorable para el desarrollo del patógeno, escapar a nivel del hospedante o plantar ese hospedante en el momento en que el patógeno no está presente, hacer controles a nivel de inóculo para que el inóculo no sea suficiente para el desarrollo de la enfermedad. Dentro de las estrategias para la reducción de las pérdidas patológicas aparecen los distintos métodos de control, el control cultural, el control químico y el control biológico, y la tendencia a la utilización cada vez menos de lo que son los productos químicos en general, sobre todo en el periodo de post cosecha, y realizar un manejo más de tipo integrado, control integrado con bajos niveles de productos químicos y haciendo especial énfasis en lo que es el control cultural y el control biológico. Entonces se busca la combinación de las medidas para tratar de reducir el desarrollo de las enfermedades. Dentro de las prácticas de control cultural, las prácticas de control cultural aparecen ya a nivel de pre-cosecha, a nivel de campo, y consisten en evitar las heridas utilizando canastos cosecheros de tamaño adecuado, que no impliquen una sobrecarga de producto, lo que implica la simplificación de las líneas a nivel de empaque, el evitar el tipo de roces y los golpes, utilizar sanitizantes a nivel del ambiente, que puede ser el uso del cloro, que es el producto más utilizado, utilizar el ácido fórmico, por ejemplo, ortofenilfenato de sodio, o sea, todos estos sanitizantes para lo que es la planta de empaque, la limpieza de las cámaras frigoríficas antes de la conservación de los productos, lo que es la limpieza de la línea de empaque antes de iniciar la temporada, ¿sí? O sea, sanitización del ambiente, porque estos productos no están aprobados en sí para la desinfección de lo que son los productos vegetales, que eso es otro tema. Una estrategia muy importante que está dentro de lo que se considera control cultural es la separación de áreas, la separación de lo que se consideran las áreas sucias y las áreas limpias, sobre todo en la parte de la llegada, esto es muy importante, tratar de que el tractor, el camión, el vehículo que transporte los bins y que viene lleno de tierra esté en una parte que no tenga contacto con el producto final terminado, tratar de separar áreas, tratar de capacitar a los operarios y asignarlos a las áreas sucias o a las áreas limpias y evitar el traslape de personas de una área a otra. Tener en cuenta que los patógenos en general tienen distintas vías de penetración que pueden ser por las heridas, acá es muy importante los daños físicos, la incidencia de los daños físicos en el periodo de cosecha y en el periodo de empaque, que pueden entrar también por las aberturas naturales de las plantas, como pueden ser las lenticelas, como puede ser la vía calicinal, y en una menor proporción tienen la capacidad de entrar directamente. Entonces, una de las formas de controlar las pérdidas patológicas es a través de tratar de que esos patógenos no tengan acceso al producto vegetal, tratar de mantener a las cubiertas vegetales intactas, ¿sí? Sobre todo lo que la cuteca y la epidermis, ya que la mayoría de los hongos van a entrar a través de las heridas. Entonces, si nosotros mantenemos por prácticas de manejo, evitamos la ocurrencia de daños físicos y mantenemos las cubiertas externas del producto vegetal, lo que vamos a hacer es reducir la severidad, la incidencia de las pérdidas patológicas en general. Dentro del control cultural también aparece el manejo de los productos y las condiciones de almacenamiento, donde se buscan lograr estos tres objetivos. Por un lado, lo que vamos a hacer es tratar de reducir las vías de entrada, prácticas de manejo que me permitan reducción de la vía de entrada de los patógenos. Otra de las alternativas es reducir los niveles de inóculo de ese patógeno y evitar las condiciones ambientales que conducen al desarrollo de la enfermedad. Si ustedes están atentos, se darán cuenta que esto hace referencia al triángulo de la enfermedad que mostraba antes, ¿sí? Son las estrategias que nosotros utilizamos para bajar las incidencias de las enfermedades patológicas.
En relación a lo que son la abundancia del inóculo, saber que la probabilidad de infección, por supuesto, que va a ser mucho más alta si tenemos más cantidad de inóculos presentes. El inóculo puede estar presente en todo el ambiente que nosotros estamos manejando nuestro producto vegetal, en el agua, en las paredes, en los cajones que usamos para cosechar, en las herramientas que utilizamos para cosechar en general, y tener en cuenta que es posible y necesario cuantificar los niveles de inóculo a nivel del ambiente de conservación, sobre todo en las cámaras frigoríficas. Una práctica que sería de utilidad antes de realizar el proceso de desinfección de la cámara frigorífica es cuantificar los niveles de inóculo a nivel de esa cámara antes de realizar el proceso de desinfección y posterior a la desinfección de la cámara de conservación para saber si realmente estamos haciendo las cosas bien. Y esta práctica la podemos aplicar no solo a la cámara de almacenamiento, sino que también a la línea de empaque, a nuestra línea de empaque. En relación al control químico, el control químico se basa en el uso de aquellos fungicidas para controlar los patógenos, en especial en el caso de los hongos. Los hongos son los que nosotros apuntamos a través del control químico en el caso de la post-cosecha. Existe un reducido número de principios activos que están autorizados y cada vez menos, sobre todo a nivel de la exportación. Una de las trabas que ponen los países es bajar los niveles de residuos, bajar el número de productos permitidos en general. Y en el caso de la post-cosecha, tener en cuenta que los productos que se pueden utilizar son todavía un número mucho más reducido, porque en general ese producto se va a consumir en un periodo de tiempo más o menos corto. Entonces nosotros tenemos que, el tiempo de carencia natural de un producto químico que tenemos que respetar, y hace que no todos ellos sean aptos para la utilización en post-cosecha. Otra cosa, que en el caso de los almacenamientos refrigerados, la degradación de los productos químicos en general es mucho más lenta, entonces también es una limitante. En base a eso, lo que se está haciendo es volcarse a la parte del control biológico, que se refiere al uso de distintos microorganismos antagonistas a nivel de los patógenos de las plantas. Dentro del control biológico también se considera el uso de algunas sustancias de bajo riesgo de contaminación, como puede ser el carbonato de sodio, el quitosano, algunos biopesticidas de origen vegetal, en general algunos extractos de plantas. Una persona preguntó sobre el uso de aceites esenciales, si mal no recuerdo, que pueden ser utilizados también para el control biológico, no solamente de productos de cuarta gama, sino también de productos enteros. El uso de algunas proteínas específicas de origen bacteriano, que se pueden utilizar como inductores de resistencia. Y le voy a presentar algunos trabajos, algunos ejemplos de control biológico utilizando levaduras. Este es el trabajo de una colega que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República, que se llama Silvana Vero, y hicieron una serie de ensayos utilizando levaduras como biocontroladores de Penicillium italicum. Para eso hacían una herida a nivel de la fruta, hacían una inoculación con el antagonista y después una inoculación con el Penicillium, y verificaban si realmente seleccionaban aquellas levaduras que impedían el crecimiento del Penicillium, como en este caso. Ahora, en el caso del control biológico, también la aplicación del control biológico a nivel de la post-cosecha tiene la limitante de que nosotros vamos a aplicar ese biocontrolador en condiciones de crecimiento de baja temperatura. Entonces, no todos los biocontroladores tienen la capacidad de desarrollarse, pueden tener un efecto muy positivo a cuando se realiza el screening a temperatura ambiente, pero cuando se le coloca en condiciones de baja temperatura, como la temperatura va a retardar por un lado el crecimiento del patógeno, también va a retardar el crecimiento del biocontrolador. Ahora, en el caso de esta investigadora, lo que están haciendo para desarrollar biocontroladores que funcionen a nivel de conservación es hacer el aislamiento de levaduras en la Antártida. Tienen unas cuantas cepas aisladas de la Antártida, y estas son las que se han probado, que realmente tienen la capacidad de desarrollarse a baja temperatura. Otro de los trabajos de uso de biocontroladores como sustancias naturales, por ejemplo, es la utilización del bicarbonato de sodio y la utilización del ácido acético en distintas concentraciones. Y acá ven ustedes también que la incidencia de Penicillium a nivel de los cítricos, Penicillium digitatum y Penicillium italicum, fue bastante reducida cuando se aplicaron este tipo de biocontroladores, de sustancias naturales, bicarbonato de sodio y ácido acético. ¿Cuáles son las limitantes del control biológico en general y sobre todo en países menos desarrollados, por decirlo de alguna forma, como el caso de Uruguay?
es que existen bastantes dificultades para el registro de los productos y si un producto no está registrado a nivel de los organismos oficiales dentro de un país, no puede ser utilizado. Los desarrollos locales algunas veces se quedan dentro de la etapa de investigación y no se alcanza la producción a nivel comercial, no se consiguen los fondos o no existe el interés suficiente de las empresas como para hacer un desarrollo comercial de estos productos. Sin embargo, hay algunos países, acá aparecen algunos ejemplos, donde existen desarrollos comerciales de controladores biológicos. Vamos a pasar al otro tema, los desórdenes fisiológicos, las pérdidas que están vinculadas al propio proceso de maduración de los productos vegetales o a un adecuado manejo del ambiente de conservación. Dentro de estos están los desórdenes fisiológicos, que básicamente son alteraciones que van a ocurrir a nivel de los tejidos de los productos vegetales que son de origen abiótico y que no incluyen a las ocasionadas por las plagas y las enfermedades, que son variables en incidencia y severidad, que van a presentar distintos síntomas, que están vinculadas a distintas causas, en algunos casos a ambientes adversos, como les comentaba antes, sobre todo la temperatura de conservación y en un segundo lugar la composición de la atmósfera en general, que están vinculadas a deficiencias nutricionales que se pueden haber producido durante el periodo de pre-cosecha, en especial aquellas vinculadas al calcio, que son las que tienen más impacto, o a la propia senescencia del producto vegetal y vinculadas a un tiempo excesivo de la conservación. Cuando nosotros queremos saltarnos ese potencial de conservación máximo que tiene el producto vegetal y queremos extender la conservación, por supuesto, todo producto tiene un potencial de conservación que va a estar dado genéticamente y no va a dar más, o sea, tiene su potencial genético determinado. Nosotros con las prácticas de conservación podemos mantener ese potencial máximo de conservación, pero no podemos hacer que se conserve indefinidamente. A modo de ejemplo de algunos desórdenes fisiológicos, acá les presento algunas fotos del corazón acuoso, que consiste en la acumulación del sorbitol en los espacios intercelulares. Esta acumulación del sorbitol va a determinar variaciones a nivel del potencial osmótico de la célula, que hace que se acumule agua a nivel de los espacios intercelulares, porque como se generan diferencias de potencial osmótico, se tiende al natural equilibrio y el agua empieza a migrar a esos espacios intercelulares. Dentro de las causas aparecen algunos factores vinculados a la deficiencia del calcio, por ejemplo, a situaciones de precosecha como exposición a la luz, el tamaño del fruto, que puede estar vinculado a prácticas de fertilización, no solamente con calcio, sino prácticas de fertilización con nitrógeno, cómo fue el crecimiento de ese fruto, prácticas culturales como por ejemplo el raleo, y algunos factores como la fruta sobremadura, vinculado a un mal manejo, a una mala toma de decisión al momento de determinar el momento de cosecha. Otro de los desórdenes fisiológicos de bastante importancia es el desarrollo de la escaldadura, por ejemplo, que aparece sobre todo lo que son las manzanas y las peras. Dentro de los síntomas, el pareamiento difuso a nivel de la cáscara, son daños que se producen a nivel de los cloroplastos sobre todo, que no profundizan, que se inducen durante los almacenamientos prolongados cuando superan los 3 o 4 meses de conservación. Y está vinculado al alfa-farneseno, que es un sesquiterpenoide volátil producido naturalmente por la epidermis del fruto, que representa más o menos el 1% de los lípidos en el caso de la manzana, y que tiene la particularidad de que puede oxidarse fácilmente, incluso puede sufrir una oxidación espontánea, formando radicales libres, compuestos de tipo trienos conjugados, que son compuestos muy tóxicos que terminan matando a la célula y que terminan haciendo que se desarrolle este tipo de síntomas, ¿sí? De oxidación al principio y después de muerte celular por fitotoxicidad producida por estos compuestos. Dentro de los factores predisponentes aparecen la variedad, vinculado al tipo de cubierta cerosa sobre todo, por la capacidad de intercambio gaseoso, la capacidad de ese producto vegetal de disipar esos compuestos tóxicos que te van a producir naturalmente, el sistema antioxidante del producto vegetal, sobre todo por la protección de la oxidación de los lípidos, el grado de madurez, considerar que la fruta menos madura tiene una mayor susceptibilidad, sobre todo vinculado a una menor actividad de su sistema antioxidante o un menor desarrollo de su sistema antioxidante natural. En el caso de la manzana, por ejemplo, el desarrollo de la escaldadura es un problema bastante importante, también constituye una pérdida importante, sobre todo en aquellos países en que exportan manzanas,
cómo se desarrolla a nivel del almacenamiento. Existe otro problema secundario vinculado a la restricción de la utilización de productos. Tradicionalmente la escaldadura de la manzana se controlaba utilizando difenilamina. La difenilamina es prohibida en la mayoría de los países, o sea, en aquella manzana que se destina al consumo interno, y eso ha llevado a el desarrollo de otras tecnologías para bajar la incidencia de la escaldadura, como por ejemplo la utilización del 1-MSP o el manejo del ambiente a través de reducir los niveles de oxígeno. Como es un proceso de tipo oxidativo, si nosotros bajamos los niveles de oxígeno dentro del ambiente de conservación, vamos a obtener una reducción del desarrollo de este desorden. En esta foto, bueno, es un ensayo donde se probó un MSP y donde se probaron una atmósfera con baja composición de oxígeno, y en las fotografías se muestra distintos grados de fluorescencia, y los mayores niveles de fluorescencia van a indicar una mayor presencia de las especies reactivas de oxígeno que tienen capacidad de desarrollar el desorden finalmente. Bueno, dentro de los factores predisponentes, en el caso de la escaldadura, aparecen algunos aspectos nutricionales, como por ejemplo frutos grandes, las bajas concentraciones de calcio, alta fertilización nitrogenada en el periodo de precosecha, factores climáticos, daños severos en veranos secos y calurosos, un proceso de aclimatación, considerar que si ese producto vegetal se mantiene a temperaturas cercanas a los 10 grados por más de 150 horas, van a reducir la susceptibilidad a este desorden. Es una práctica de manejo que antes de la conservación se puede implementar en algunos productos vegetales. En el caso de la manzana tiene un metabolismo bajo, entonces el retardar la entrada a la refrigeración podría significar una reducción de la incidencia de este desorden y no podría afectar la vida útil del producto en gran medida, porque su actividad metabólica justamente es baja. Otro de los desórdenes vinculados a la pérdida de calidad en el caso de las manzanas es, por ejemplo, el bitter-P. Tiene una incidencia que puede llegar inclusive hasta el 40%, está asociado a una deficiencia localizada de calcio y se vincula a una variación a nivel de la permeabilidad de las membranas celulares que va a determinar un daño a nivel de esa célula. La célula pierde su capacidad de permeabilidad selectiva, de intercambiar, de mantener la homeostasis celular, y va a terminar muriendo. Bueno, algunas fotografías con el síntoma del bitter-P. Empieza con una mancha embebida de agua porque se rompen las membranas y hay fuga de electrolitos, pero posteriormente se empiezan a desintegrar los tejidos y terminan estas manchas de tipo corchosas, deprimidas, que más bien no profundizan, son de tipo superficiales. Dentro de los desórdenes fisiológicos, el calcio como nutriente es muy importante, y todos aquellos desórdenes vinculados a la deficiencias de calcio son de mucha importancia en los productos vegetales. El calcio contribuye a la estructura y al funcionamiento de las membranas, a la mantención de la integridad y a la homeostasis, ¿sí?, que está vinculada a la cantidad de calcio que está libre a nivel del apoplasto, y alrededor del 40% del calcio va a estar vinculado a la vacuola y el 60% del calcio va a estar vinculado a la pared celular. En general nosotros tendemos a pensar que el calcio es aquel nutriente que está vinculado al proceso de ablandamiento, que está asociado sobre todo a lo que es la pared celular, cosa que es cierto, pero es importante recordar que el calcio no solamente forma parte de la estructura de la pared celular, sino que también hay una importante proporción de calcio que está a nivel de la célula, no fijado a la pared, sino a nivel de la vacuola, como calcio libre dentro del apoplasto, y es el encargado, participa como un mensajero secundario, es el encargado de mantener la homeostasis en general. Tiene un rol muy importante en el mantenimiento de las estructuras celulares. Básicamente, los estudios en cuanto a deficiencia de calcio han demostrado que en realidad el desarrollo de bitter-P, por ejemplo, el desarrollo de la podredumbre apical en el caso del morrón y en el caso del tomate, que está vinculado a una deficiencia de calcio, no están asociados en sí a los niveles de calcio, sino a la localización del calcio a nivel de las células, que ese calcio se va a localizar a nivel de las vacuolas y no a nivel del apoplasto, y eso en definitiva es lo que va a determinar al final el desarrollo de la enfermedad. Puede tener un alto nivel de calcio ese fruto, ese producto vegetal, pero desarrollar el desorden igualmente. La deficiencia de calcio está vinculada a las variedades, porque, por ejemplo, en el caso de la acidez, a mayor cantidad de acidez se produce una reacción con ese calcio libre que está a nivel de las
del apoplasto de la célula, se deposita, precipita como oxalato de calcio, por ejemplo. Está vinculado al estado de la madurez, fruta inmadura tiene mayor contenido de ácidos y por lo tanto tiene la mayor predisposición para desarrollar este desorden fisiológico. Está vinculado a la fertilización que se realiza en el periodo de precosecha, los niveles de nitrógeno, la relación entre la absorción de los distintos nutrientes, la absorción catiónica que se da a nivel de campo. Y para hablarles un poco del mal manejo de las condiciones de conservación, les voy a presentar algo de los daños por frío, que son los cambios fisiológicos y físicos que se producen por acción de las bajas temperaturas que están por encima del punto de congelamiento del producto vegetal. En general, estos síntomas se van a manifestar no en el periodo de conservación en sí, sino cuando ese producto se coloca en condiciones de vida de mostrador, a temperaturas más elevadas. El umbral de daño para el desarrollo de daños por fríos anda entre los 0 y los 15 grados, dependiendo del producto. Los productos sensibles van a desarrollar daño, pero existen también, dentro de las mismas variedades, productos resistentes que, si bien pueden desarrollar el daño, no se va a manifestar o se va a manifestar en un periodo de tiempo posterior al periodo de conservación. Entonces, la naturaleza y la severidad de los daños por frío va a depender de la especie, de la variedad, del tejido vegetal que nosotros vamos a considerar, del estado de desarrollo, del tiempo de exposición a esa situación de estrés, y en relación al tiempo de exposición hay un periodo de tiempo en que el daño es reversible. Si yo saco ese producto vegetal de la condición que le está generando estrés, lo pongo a temperatura ambiente, el producto tiene la capacidad de recuperarse y conservarse sin desarrollar daño por un periodo de tiempo mayor. Bueno, en general, el daño por frío se da por una disminución de la demanda de ATP generada por la situación de conservación a bajas temperaturas, que determina un exceso en la producción de electrones, un aumento en la producción de los radicales libres y una disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes que naturalmente existen en los productos vegetales. Dentro de la sintomatología, que es muy diversa, aparecen, por ejemplo, las depresiones a nivel de la piel o el picado, pardeamientos internos en distinto grado, en distinta proporción, infiltración de agua a nivel de los espacios intercelulares, el desarrollo de coloraciones rojizas anormales que no están vinculadas a las propias de la variedad. Otras alteraciones, la harinosidad, por ejemplo, que es un síntoma muy típico de los frutos de carozo en general, el debilitamiento de las estructuras celulares en general, que hacen que ese producto vegetal sea mucho más susceptible al ataque microbiano, ¿sí? Al desarrollo de patologías por cosecha. Y acá aparece una listita con algunos de los productos vegetales que son considerados como sensibles al frío, con la temperatura mínima de conservación y con distintas sintomatologías que implican desarrollo de color gris, picado, manchas oscuras, cambio de color, ablandamiento, maduración irregular cuando se sacan de esa condición de conservación inadecuada. Pardeamiento, coloración acuoso, distintas sintomatologías dependiendo del producto. Bueno, en cuanto a la reducción de pérdidas, saber que es importante conocer la fisiología de los productos vegetales que nosotros estamos manejando. Fundamental, conocer el producto, saber si es de tipo climatérico, si es de tipo no climatérico, cuál es su actividad metabólica en general, independiente si sea climatérico o no climatérico, si tiene una actividad metabólica alta, si tiene una actividad metabólica baja, va a estar vinculado a su potencial de conservación. Saber cuál es la temperatura óptima de conservación, si tiene la factibilidad de desarrollar daño por frío, si es sensible, si es resistente al frío. Determinar la madurez óptima al momento de cosecha. El manejo de las condiciones de conservación, el manejo de las condiciones a nivel de conservación post cosecha, temperatura, humedad relativa y composición de la atmósfera. Saber que en relación a la temperatura, si bien la baja temperatura va a retardar la maduración y la senescencia porque va a disminuir la actividad metabólica del producto. Si mi producto es sensible al frío, el efecto de la baja temperatura va a ser negativo y no positivo sobre la conservación. La temperatura es la herramienta fundamental para la conservación de los productos vegetales en general, para prolongar la vida útil, para mantener la vida útil y permite a su vez retardar el desarrollo de los patógenos. Porque el crecimiento de los hongos también está marcadamente vinculado a la temperatura. Patógenos como Botrytis, Penicillium, Rhizopus se van a desarrollar muy lentamente en las condiciones de conservación.
Acá hay una gráfica que muestra el efecto de la temperatura en el crecimiento de la lesión producida por Monilia. Fíjense que a bajas temperaturas, si bien el patógeno tiene la capacidad de mantenerse latente, no es que el frío mate al patógeno, sino que su crecimiento va a ser mucho menor que a alta temperatura. En relación a la humedad, también algo ya se habló de esto, saber que las condiciones de conservación implican en general alta proporción de humedad, niveles entre 80, 85 a 90% para prevenir la deshidratación de los productos vegetales en general, pero cuando se produce la condensación por un mal manejo, como hablaba Silvia en su charla, mal manejo del ambiente de conservación, ruptura de la cadena de frío, hay fluctuaciones térmicas que determinan la condensación de agua sobre esos productos, y el agua libre favorece el desarrollo de los patógenos. Germinación de esporas, la penetración directa del patógeno, desarrollo de pérdidas por podredumbres. La utilización de las atmósferas controladas o atmósferas modificadas son una herramienta muy importante para prolongar la vida útil de los productos vegetales a través de su efecto sobre la actividad metabólica, pero también sobre el control de los patógenos, que en general son microorganismos de tipo aerobio. Si nosotros modificamos ese ambiente de conservación, bajamos los niveles de oxígeno, estamos influenciando sobre su capacidad de desarrollo en general. Y por último, las reglas básicas de la post cosecha, el rápido establecimiento y mantenimiento de la temperatura óptima de conservación, el mantenimiento de la óptima humedad relativa en relación al producto, evitando la condensación sobre mi producto vegetal, manejo adecuado durante todas las etapas del proceso, desde el momento de cosecha hasta el consumo final, para evitar el desarrollo de daños de tipo mecánicos, mantenimiento de la higiene, bajar los niveles de inóculo, bajar los niveles de contaminación, mantener la seguridad alimentaria, como decía el señor rector, y reducción al mínimo de los tiempos entre los distintos procesos, ¿sí? Bueno, agradecerles por su atención. Decirles que las presentaciones que nosotros estamos dando aquí van a estar disponibles en la página web de Hortifresco como en formato PDF a partir de la semana que viene, supongo, así que los invito a visitar la página si tienen interés y descargar las presentaciones. Gracias por su atención.